Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo Legalis Hexagonum. El tema que nosotros el día de hoy vamos a presentar es la sentencia 087-2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional que otorga una indemnización a Evo Morales por la inhabilitación ilegal a su candidatura como senador por Cochabamba en las elecciones del año 2022. Nuestro grupo se compone por Ricardo Gemio, Camila Santenea, Camila Valderrama, Adrián Montero y Diego Villanueva. Villena. Y Diego Villena, perdón. Como introducción, nosotros en el presente trabajo vamos a realizar un análisis exhaustivo de la sentencia 087-2021 sobre la indemnización de Evo Morales por la inhabilitación a su candidatura como senador en las elecciones de la gestión 2020. En primera instancia, el Tribunal Supremo Electoral determinó que esta postulación era ilegal y 2 años después, en la ciudad de Sucre, el mismo tribunal determina que la inhabilitación de Evo Morales fue ilegal. Nosotros vamos a tomar varios puntos de vista, como ser el teórico, el histórico y también el jurídico, ¿no? Hemos realizado este trabajo basándonos también en diferentes entrevistas que hemos hecho licenciados en, en la licenciatura de Derecho, para tener así una visión profesional sobre la coyuntura que van a generar estas dos sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Pasamos al siguiente punto. Jami, tu micrófono está apagado. Micrófono, amor. Perdón, chicos. Identificación del problema. Evo Morales postuló por la circunscripción del departamento de Cochabamba. El Tribunal Electoral de Bolivia inhabilitó a Evo Morales como candidato a senador porque no cumplía con el requisito de residencia. Wilfredo Chávez interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo Electoral por dejar fuera de la contienda electoral a Evo Morales. El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sala Cuarta Especializada, ordenó a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz indemnizar al expresidente Evo Morales por haber sido inhabilitado como candidato a senador en las elecciones del 2020. Esta decisión fue emitida el 7 de mayo de 2021 y es la primera vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional dicta una indemnización. El motivo es por lucro cesante y gastos jurídicos. No hay evidencia de que Evo Morales sería elegido como senador, ya que existían más postulantes y esta resolución se dio con mucha celeridad. Descripción del problema. En fecha 7 de mayo del 2021, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia número 087-2021 que dispone una indemnización económica a Evo Morales porque supuestamente su derecho político fue vulnerado al inhabilitar su postulación a senador por Cochabamba en las elecciones de ese mismo año. Formulación del problema. La sentencia constitucional 087 de 2021 de indemnización por una supuesta inhabilitación ilegal al expresidente Evo Morales a candidato de senador por la circunscripción de Cochabamba, ¿tiene argumento jurídico? Una de las preguntas que nos hemos planteado en esta monografía es: ¿la inhabilitación de Evo Morales a su candidatura a senador de las elecciones del 2020 fueron legales? ¿La apelación de Evo Morales sobre su inhabilitación tiene fundamento jurídico? ¿Por qué el Tribunal Constitucional Plurinacional determina una indemnización si este tipo de fallo no está dentro de sus funciones, ya que este tipo de fallo es responsabilidad civil o penal? Esta sentencia podría generar algún tipo de precedente legal para futuros hechos de vulneración de derechos a pesar de no ser atribuciones del TCP. Seguimos con el punto. Como objetivo general, nosotros nos hemos
Nosotros queremos determinar si la sentencia constitucional 087-2021, que trata de la indemnización a Evo Morales por una inhabilitación como senador por Cochabamba en la gestión 2020, ¿tiene argumento legal? Como objetivos específicos, nosotros hemos podido analizar la sentencia constitucional 087-2021. Vamos a determinar si la inhabilitación de Evo Morales como senador fue legal, determinar también si el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como función indemnizar a un candidato, determinar si los argumentos utilizados en la sentencia 087-2021 de la indemnización a Evo Morales tiene validez jurídica. Entrevistamos también a profesionales sobre el área, sobre lo que ellos consideran correcto en estos dos fallos y presentar toda la argumentación jurídica. Punto número 7. Justificación del problema. Dada la coyuntura actual en el país, la sociedad en la actualidad tiene mucha desconfianza en las instituciones públicas, debido al favoritismo que se presentan hacia determinadas personas. Por ende, hacer un análisis sobre la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y revisar los antecedentes y sus consecuencias a partir de la fecha en nuestra sociedad, y así determinar si esta sentencia procede de forma legal o va contra las normas jurídicas del país. En los alcances también estudiaremos si la sentencia es legal, ya que el Tribunal Constitucional es la primera vez que ordena esta indemnización económica. Veremos el impacto social de esta sentencia. En las limitaciones no veremos el daño económico, no estudiaremos el impacto político y tampoco estudiaremos si existe un uso indebido de influencias. Nueve, cronograma de Gantt. Bueno, como lo hemos estructurado fue carátula, identificación del problema el 24 de marzo. Formulación del problema, justificación del problema 25 de marzo. Alcances y limitaciones, cronograma de Gantt 26 al 27. Marco teórico jurídico 28. Marco histórico fue la fecha del 29. Citas bibliográficas, bibliografía el 30 de marzo. Marco práctico nos ha llevado desde el 28 hasta el 31 de marzo. Grupos focales, interpretación, análisis de resultados del 31 al 1 de abril. Propuestas, conclusiones, recomendaciones, planteamiento de objetivos, introducción del 1 al 2 de abril y entrega final de la monografía que fue 3 de abril. El siguiente punto que vamos a tocar es el marco histórico, teórico y jurídico. La indemnización a Evo Morales, que es el tema principal de nuestro análisis, radica también en una inhabilitación que surge en el año para las elecciones 2020 como senador por Cochabamba. En esa época, en ese entonces, el Tribunal Supremo Electoral inhabilita a Evo Morales como candidato a senador bajo el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que dentro de su mandato menciona que todo candidato debe residir de forma permanente al menos los 2 años inmediatos anteriores a la elección en la circunscripción que le corresponde. Bajo este artículo, el Tribunal Supremo Electoral inhabilita a Evo Morales. Ahora, nosotros tenemos unos antecedentes. En la alcaldía de Cochabamba surgió con el actual alcalde algo similar, ¿no? La diferencia entre los dos casos, y nosotros tomando un punto de vista y analizando la parte, es que el señor Manfred Reyes Villa estaba como asilado político durante más tiempo de esos 2 años. O sea, eso quiere decir que su condición de asilado político
y al no tener garantías constitucionales en el país, le permitían postularse como candidato a la alcaldía. En el caso del señor Evo Morales, a diferencia del señor Manfred Reyes Villa, él primero radicaba en La Paz como presidente de la nación y los últimos 8 meses aproximadamente estuvo como asilado político fuera del país. Entonces, la determinación del Tribunal Supremo Electoral en ese momento de inhabilitar a Evo Morales no solo fue por la condición o por el tiempo que vivió en el exterior como asilado político, sino también como que él no radicaba en su circunscripción como presidente de la nación. Entonces, es por eso que el Tribunal Supremo Electoral inhabilita a Evo Morales a las elecciones y posteriormente él presenta una apelación a este fallo y en la Sala Segunda de La Paz, en la Sala Constitucional Segunda de La Paz, la valida la inhabilitación, le da validez justamente por estos dos temas. Pasado un año, el Tribunal Constitucional en sala plena concede la tutela solicitada a través de la acción de amparo constitucional del señor Evo Morales por la vulneración de sus derechos fundamentales y políticos a través de la sentencia 087-2021 que nos indica que se le debe indemnizar al señor Evo Morales por el perjuicio que tuvo en la pasada sentencia. Justamente el Tribunal Constitucional emite la sentencia 087-2021 sobre la indemnización a Evo Morales por esta supuesta indemnización ilegítima en las elecciones presidenciales del año 2020 bajo los siguientes argumentos legales. Toman en cuenta los artículos de la Constitución Política del Estado, el artículo 109, 115, 117, 119 y 122, sobre los derechos fundamentales y civiles políticos de esta persona. También toman los artículos 22, 14 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 1, y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También toman el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como nosotros hemos podido analizar en este tema, al estudiar el caso, podemos corroborar que es la primera vez que el Tribunal Constitucional determina una sentencia de indemnización, ya que esta acción no está dentro de las funciones de ese tribunal, sino tiene que ser dentro de un proceso ordinario. Incluso podemos observar dos ejemplos, los cuales hemos podido averiguar, que el Tribunal Constitucional se excusa de dar una determinación sobre una indemnización por lucro cesante, ya que no se encuentra entre sus competencias. Por ejemplo, en el ejemplo 1 que nosotros vamos a dar, que es la sentencia 00319-2013 del 18 de marzo, el Tribunal Constitucional dice: sin embargo, cabe señalar que tal determinación contiene sus limitaciones, puesto que no es función de ese Tribunal Constitucional el hacer valer pretensiones que tergiversen la naturaleza de la acción del amparo constitucional, que es el de restablecer derechos vulnerados. Es decir, en general, la calificación de derechos civiles, en general, deben efectuarse dentro de un proceso controversial en que las partes, en igualdad de condiciones, puedan hacer valer sus pretensiones. Por lo que en el presente caso, el pretender una calificación de daños y perjuicios con emergencia de las vías de hecho denunciados corresponde a la proteccionante adecuada a la vía ordinaria, pues conforme al artículo 06-2004 del CDP. En el ejemplo número 2, podemos constatar que dice prácticamente lo mismo, ¿no? Que es la sentencia constitucional 0113-2012 del 27 de abril, en el cual el Tribunal Constitucional nos dice: no es función de este Tribunal Constitucional Plurinacional el hacer valer pretensiones que tergiversen el espíritu de la acción de amparo constitucional, tal cual es el